muy buenos días, niños y niñas del grado sexto. Soy la docente Lizeth Dayana Ríos Zafra y a partir de hoy estaré acompañándolos en las clases de Ciencias Naturales. Me da mucho gusto, les doy la bienvenida y espero que hoy estén con el ánimo y la disposición de aprender cosas nuevas. Vamos a empezar antes de explicar el tema. Vamos a tener un proyecto que se va a dar en todos los periodos y es el diccionario de ciencias naturales. Ustedes van a crear un diccionario con unas palabras que yo les voy a ir dando todas las semanas, van a estar incluidas en las diapositivas y si estamos en las clases presenciales se escribirán en el tablero. Estas palabras deben buscarlas y con ellas armar su propio diccionario de ciencias naturales. El diccionario tiene unos requisitos, que es la carátula, que sea llamativa, la contraportada, que es la presentación, y el contenido organizado alfabéticamente, que es las palabras. Entonces, les doy un ejemplo de una portada. Ustedes pueden hacerla en computador o pueden hacerla a mano. Eso se lo dejo a gusto de ustedes y a su creatividad. La portada debe tener el nombre de ustedes, el nombre de la docente, el nombre del colegio, el grado y el año. Este es el contenido. Debe estar organizado alfabéticamente, las palabras de la A a la Z bien organizado. La fecha de entrega yo se las voy a ir diciendo, eso se va a entregar la última semana del periodo con el tiempo. Lo único que yo les pido es que vayan adelantando las actividades. Ustedes pueden hacerlo, lo van a hacer en una hoja, debe ser letra de ustedes. Lo que se escriba, nada de computador. En computador les acepto la portada como ustedes la quieran crear, pero el contenido sí debe ser letra de ustedes mismos. En clase, si tienen alguna pregunta con respecto a esto, por favor me la hacen. De todas maneras, cuando estemos presencial la próxima semana, yo les voy a volver a explicar nuevamente. Estas son las palabras, las primeras palabras que van a buscar. Deben anotarlas, yo voy a revisarlas cuando ustedes me entreguen. Recuerden, todas las semanas se va a entregar un grupo de palabras que deben ir incluidas en el diccionario. Muy bien, ahora sí vamos a dar paso al tema que nos corresponde el día de hoy. Nosotros hoy vamos a ver el origen de la vida. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo se dio ese origen? Hay muchas teorías y muchas personas han hablado acerca de ello porque no es claro. Sucedió hace muchísimos años, millones de años, entonces es muy difícil saber. Pero hoy vamos a tratar dos preguntas: ¿de dónde venimos y cómo surgió la vida en la Tierra? Como les dije, hay muchas teorías que han surgido respecto al tema y hoy vamos a tratar alguna de ellas. Hay una teoría que se llama creacionismo. Nosotros los cristianos creemos en ella y es que la vida surgió gracias a un poder divino. En este caso, Dios nos dio la vida a nosotros. Sin embargo, científicamente esta teoría no es aceptada. ¿Por qué? Porque no se puede probar con la ciencia. La ciencia no puede realizar un experimento y decir si la vida proviene de Dios. Entonces, no es una teoría aceptada científicamente. Hay una teoría que se creyó por muchísimo tiempo antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. Fue propuesta por Aristóteles y se llama la teoría de la generación espontánea. Aristóteles era un filósofo que propuso que la vida surgía espontáneamente, salía a partir de la materia inerte, o sea, de carne muerta o de comida que podíamos dejar por ahí, del barro o la basura. Él decía que si dejábamos por ejemplo, basura, iban a surgir de ahí gusanos o iban a surgir insectos. Por muchos años, por más de 2000 años, esta teoría fue aceptada y muchos creían que así era que nacía la vida. Se dejaba restos de comida y espontáneamente aparecía. Pero hubo un señor que se llamaba Francesco Redi. Él era francés
y a él no le pareció que esto fuera cierto. Entonces él propuso un experimento. Francesco Redi, como no creía en esta teoría, él la refutó mediante el experimento de estos 3 frascos. Él decía que la vida no surgía a partir de generación espontánea, sino que de carne descompuesta. Entonces él puso en un frasco carne, la dejó abierta. En el segundo frasco puso un trozo de carne, pero le puso una malla de tela. Y en el tercer frasco volvió a colocar carne y la tapó con un tapón de madera. Él se dio cuenta que en el primer frasco las moscas podían entrar y dejar sus huevos, y eran estos huevos los que producían los gusanos, o sea que los gusanos provenían de la mosca. En el segundo frasco se dio cuenta que las moscas se paraban sobre este frasco, pero no entraban dentro de él, por lo tanto los gusanos no aparecían. En el tercero, como no había un olor que saliera, no había moscas. Entonces, así fue como Francesco Redi refutó la teoría de la generación espontánea, y él dijo que los macroorganismos, eso quiere decir organismos grandes como ratones, gusanos o moscas o cucarachas, no nacían de la nada. Sin embargo, no refutaba la teoría de los microorganismos. Resulta que yo, al dejar la carne mucho tiempo, le empieza a salir como una especie de capa verdosa. Esos son microorganismos descomponedores. Entonces, el experimento de Francesco Redi sirvió para refutar lo de los macroorganismos, pero no lo de los microorganismos. Sin embargo, ya apareció la teoría propuesta por Louis Pasteur. Louis Pasteur, él refutó la teoría de los microorganismos y se dio cuenta que en efecto los microorganismos surgen es por efecto del aire. Más adelante nosotros vamos a hablar sobre esa teoría. Muy bien. Luego de esta teoría de la generación espontánea, surgió la hipótesis de la panspermia. La panspermia es una teoría propuesta por el químico Svan Arrhenius. Él dice que la vida surge que la vida en la Tierra tiene un origen extraterrestre. Él dijo que los meteoritos que anteriormente cayeron en la Tierra trajeron estos primeros seres, y a partir de ellos fue que se creó la vida. Esta teoría no es aceptada debido a que no se ha podido probar científicamente. Sin embargo, tampoco ha sido refutada totalmente, porque tampoco se ha podido probar debido a que no hay los avances científicos adecuados para hacerlo. Muchos dicen que debido al efecto de la radiación al entrar los meteoritos, estos microorganismos se destruyen. Sin embargo, se han encontrado meteoritos en la Tierra que contienen partículas de ADN de microorganismos que hay acá. Entonces, puede que sí, como puede que no. La hipótesis más aceptada hasta ahora es la hipótesis de la evolución prebiótica. Esta hipótesis fue propuesta por el científico ruso Alexander Oparin en 1920. Oparin propuso la idea de que la vida en la Tierra surgió a partir de procesos químicos entre sustancias inorgánicas. Está la teoría de que antes en la Tierra, muy parecido a lo del creacionismo, que todo era fuego, no había vida, no había nada. Entonces él dice que en esas condiciones donde no había oxígeno, pero sí había otras sustancias inorgánicas como era el dióxido de carbono, el metano, el hidrógeno, reaccionaron en esa atmósfera primitiva, haciendo que surgieran nubes de vapor y cayera lluvia. De esta forma se empezó a formar los primeros océanos con moléculas orgánicas muy simples, con moléculas inorgánicas muy simples que debido a la atmósfera empezaron a reaccionar entre sí. Gracias a la radiación ultravioleta provocada por la luz del sol, y las descargas eléctricas y otras fuentes de energía, empezaron a surgir las primeras sustancias orgánicas en estos mares primitivos. Esta hipótesis de la evolución prebiótica fue probada
por Stanley Miller, que en efecto creó un experimento muy parecido a lo que Oparin había dicho, y él, gracias a este experimento, pudo demostrar que sí era posible que bajo esas condiciones y con esos mismos elementos crear sustancias orgánicas. Por lo tanto, es muy posible que la vida en la Tierra haya surgido gracias a esta teoría. Bueno, mis amores, espero que tengan en cuenta estas tres teorías. Vamos a estudiarlas. La de la generación espontánea, la vida surge a partir de la materia inerte. La panspermia, la vida viene de un origen extraterrestre. Y la de la prebiótica, la vida surge a partir de reacciones químicas con sustancias orgánicas e inorgánicas en una atmósfera primitiva. Muy bien. Nosotros tenemos dos actividades y siempre vamos a trabajar esas actividades de la siguiente manera. La actividad en clase la vamos a trabajar en clase, entonces no vamos a adelantar porque de pronto nos queda mal algún punto. Entonces en la clase, durante la explicación, ustedes si tienen alguna pregunta respecto a eso, lo hacemos y así va a quedar más fácil. La segunda actividad es una actividad investigativa que van a tener para la siguiente clase y se va a socializar a sí mismo. Entonces recuerden, mis amores, las dos actividades, cada una se realiza en su propio tiempo. Espero la explicación haya sido sencilla, la hayan entendido y les haya gustado. Entonces les deseo muchos éxitos, que tengan un buen día. Chao.